Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial deportivo en France 24. Como es habitual, terminamos el año con un repaso a los y las deportistas más destacadas de estos 12 meses marcados obviamente por los Juegos Olímpicos de Tokio. No es un ranking, no es una lista que presentemos en orden de mejores a peores, es una selección elaborada en nuestra redacción de deportes. Y vamos a empezar con fútbol, con el jugador que hemos elegido como el mejor futbolista del año. Es Lionel Messi, el argentino que este año conquistó la Copa América y levantó su primer título de mayores con la albiceleste. Además, ganó su séptimo Balón de Oro a sus 34 años. Para analizar el rendimiento de la Pulga, tengo el placer de contar con Sara Castro, la directora del diario AS Colombia, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Sara, como siempre, bienvenida y es un placer tenerte con nosotros. Un gusto para mí estar hablando de todos estos talentos que deben que hablar durante este año. Sara, ¿cómo describirías la versión de Lionel Messi que vimos este año cuando en esa Copa América se dijo tanto que era el Messi más colectivo? A ver, yo creo que el principal cambio de Lionel Messi tiene que ver desde el liderazgo. Y es un liderazgo que pasa de ser simplemente futbolístico, de su capacidad de hacer cosas en la cancha y de generar resultados alrededor de esto, a un liderazgo que pasa por su influencia en un vestuario, por la responsabilidad que tiene en todos los otros ámbitos del juego. Y esto es muy importante y se ha visto no solo en el Barcelona en su momento, ahora en un Paris Saint-Germain en el que tiene que llegar a acomodarse, pero sobre todo en la selección argentina, en donde se vio un cambio generacional. Desde el punto de vista del juego, evidentemente con el paso de los años, sí se reacomoda en la posición, priorizando no los desgastes físicos, sino más su capacidad de influir en eso, en el juego colectivo, en la toma de decisiones y, por supuesto, y aunque se le puede cuestionar la velocidad, su gambeta y freno, que es uno de sus puntos característicos de cómo siempre se lleva a los rivales, no ha cambiado. Sigue teniendo ese vínculo con la pelota que lo hace un jugador de un nivel excepcional. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué eligieron a Lionel Messi y no eligieron a Robert Lewandowski, quien fue el ganador de la Bota de Oro? ¿O por qué no se eligió a Jorginho, que fue doble campeón, ganó la Eurocopa con Italia y la Champions League con el Chelsea? Quizás Jorginho en otros años habría sido el elegido como el Balón de Oro. ¿En qué fue mejor Messi que ellos dos? Lo de Jorginho es excepcional, ¿no? Un volante fundamental no solo para el Chelsea, sino también para esta nueva idea, para esta nueva Italia que vimos en la Eurocopa. Lewandowski también un goleador impresionante con unas características, además un recorrido y una carrera que no solo avala la temporada, sino también un jugador maduro que ha sabido ser pieza fundamental del Bayern Múnich. Ahora, yo creo que este triunfo en el Balón de Oro de Messi también es un triunfo contra el eurocentrismo, ¿no? Es valorar esa consecución de la Copa América en la cual Lionel Messi fue fundamental. Y como decíamos, en una selección argentina que ya ha tenido que gestionar muchos fracasos en los últimos años, y en este caso Messi empieza a dejar este rol de ser el jugador eje para ser uno más, pero siempre evidentemente con esa clase y sobre todo poniendo a jugar y mejor a sus compañeros. Entonces creo que Messi además ha sido un poco penalizado, ¿no? Porque él ha hecho rutinario lo que es extraordinario. Y si uno compara los números, evidentemente Lewandowski tiene más goles, pero también la participación de Messi en el juego, en los equipos por los que pasa, no se mide de la misma manera. Entonces creo que los periodistas que votaron por el Balón de Oro tuvieron esa sensibilidad de ver la influencia de Lionel Messi, no solo como ese jugador que puede anotar muchos goles, que maneja una cantidad de récords impresionante, sino que también en este periodo de su carrera es un jugador maduro y que además competir en Sudamérica es bastante complicado y más ganarle una final a un Brasil como el de Tite, que está siendo pues uno de los equipos que además llega como candidatos al Mundial de Qatar. Seguimos hablando de fútbol, Sara. Vamos a hablar ahora de la rama femenina. Para nosotros, la ganadora del Balón de Oro es también nuestra elegida como la mejor futbolista del año. Hablamos de Alexia Putellas, la española que milita en el Fútbol Club Barcelona, tiene 27 años y se convierte en la segunda persona de su país que gana el Balón de Oro. Alexia ganó la temporada pasada el triplete con el Barça, Copa, Liga y Champions. Sara, ¿qué papel jugó Alexia en este rendimiento perfecto de las culés? Hay que recordar que Alexia venía de ser elegida como la mejor jugadora por la UEFA después de anotar 29 goles y dar 24 asistencias en la pasada temporada. A ver, hay que destacar que no es una delantera, siempre los números de los jugadores que son delanteros llaman la atención,
Es una jugadora muy inteligente, una volante no solo importante para el Barcelona, sino también para la selección española. Y es muy interesante cuando ella describe su juego, y es cómo le gusta estar en una posición en la que no solo juega bien, sino que hace jugar mejor a sus compañeras. Le encanta jugar por el centro del campo, en donde toma decisiones para dejar en posición de ventaja a sus compañeras, bien sea numérico o posicional, y esto es fundamental. Triplete histórico para el Barcelona, Liga, Copa y Champions League, una Champions League muy disputada, con unos equipos que venían, digamos, tradicionalmente quedándose con este título, así que creo que es un triunfo para una jugadora que colectivamente hizo mejor a sus compañeras, pero que también tiene un talento excepcional y que evidentemente es una crack que destaca por encima de las demás. ¿El Balón de Oro está premiando a Alexia Putellas o está premiando la temporada del Barcelona? Premia a Alexia Putellas, pero también premia al fútbol español, un fútbol español que además lleva por dentro unas luchas por conseguir hacer una liga profesional, y también una jugadora que se ha vuelto referente no solo de niñas, sino de niños en el país por esa capacidad y condición que tiene, ¿no? Es una jugadora absolutamente disciplinada, una jugadora que es modelo, referente, y que además, como decíamos ahora, tiene esa capacidad de influir en el juego. Lo del Barcelona es absolutamente llamativo porque además premia un proceso, y estamos hablando de que el fútbol es un deporte colectivo. Evidentemente, estos talentos excepcionales pueden destacar y pueden, digamos, llamar la atención por sus números, pero solo en el momento en el que logran influir y lograr resultados colectivos es que se puede premiar esto. Entonces, yo creo que el triunfo de Alexia Putellas al final habla de un trabajo también del fútbol español de muchos años, de un proyecto en el que le apostó Barcelona, además estaba nominada con muchas otras de las jugadoras de su equipo, lo que habla de un colectivo con unas individualidades excepcionales, pero también esa capacidad de liderazgo y de generar transformación que también atraviesa lo que pasa en el campo de juego. 5 jugadoras del Barcelona estaban nominadas a ese Balón de Oro. Sara, muchísimas gracias como siempre, la directora del diario AS Colombia, que nos acompaña aquí en France 24. Dejamos el fútbol para hablar de una de las grandes revelaciones que tuvimos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene 22 años, es brasileña y era un nombre que no sonaba para nada como una de las grandes aspirantes en su deporte. Es la gimnasta Rebeca Andrade, campeona olímpica en el salto del potro, subcampeona olímpica en el ejercicio completo, campeona mundial en el salto del potro también y subcampeona mundial en las barras asimétricas. Sobre ella nos habla desde Río de Janeiro nuestra corresponsal Valeria Sacone. La gimnasta brasileña Rebeca Andrade ha sido una de las grandes revelaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la medallista tiene a su espalda una historia de superación porque es hija de una madre soltera que tuvo que trabajar muy duro limpiando casas para sacar adelante una familia de 7 hijos. No es una excepción en un país donde hay 11,5 millones de madres solteras que encabezan hogares monoparentales. Además, Rebeca es una atleta negra en un país, Brasil, donde el racismo estructural todavía es muy fuerte, y eso a pesar de que la mayoría de la población, el 54%, se declare negra en el censo. Ella mostró mucho valor e iniciativa al escoger la música Baile de Favela para su competición individual, reivindicando así las raíces culturales de la periferia de São Paulo, donde creció. La superación también ha sido física porque ha tenido que recuperarse de 3 roturas de ligamentos en la rodilla que la mantuvieron alejada de las competiciones durante bastante tiempo. Solo consiguió volver en marzo de 2020 y de hecho el retraso de los Juegos Olímpicos debido a la pandemia del coronavirus la benefició porque tuvo más tiempo para recuperarse. En Tokio se lució en el salto del potro, que le rindió el oro. Ha sido la primera atleta brasileña en conseguir una medalla en esta disciplina. Seguimos hablando de protagonistas de Tokio 2020, obviamente en pleno año olímpico. Tenemos que incluir 2 figuras del atletismo. Para ello cuento aquí con nuestra especialista en la materia, Eumar Esa. Eumar, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y vamos a empezar hablando con una de las figuras, Karsten Warholm, el noruego que este año ganó el oro olímpico en los 400 metros vallas y con récord del mundo. Eumar, ¿por qué Karsten Warholm fue elegido como el atleta del año?
Fueron no solamente uno, sino dos récords mundiales los que él impuso. Recordemos que poco antes de los Juegos Olímpicos había bajado uno de los récords más longevos del atletismo, el de Kevin Young. Tenía desde 1992 vigente ese 46.78. Él lo llevó a 46.72 poco antes de los Juegos, y en los Juegos hace pues la gran hazaña de convertirse en el primer y único hombre de la historia que baja de los 46 segundos en los 400 metros con vallas. Una marca que incluso recuerdo mucho la narración de esos Juegos Olímpicos, que en los 400 metros lisos hubiera sido una muy buena marca. Claro, es una marca que da para meterse en finales y estar disputando medallas, probablemente en algunos contextos totalmente, tal vez no sea el olímpico, pero sí un contexto continental, perfectamente podría estarse buscando medallas con esa marca. Tenía dos grandes rivales, Ryan Krauser, récord del mundo en lanzamiento de peso y campeón olímpico también, y Armand Duplantis, el sueco que se impuso en el salto con pértiga en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué fue mejor él que ellos dos? Es cierto que Armand Duplantis logra mantener el mismo dominio en 2021 que había logrado en el año precedente cuando impuso sus récords mundiales. Es cierto que Ryan Krauser hizo en el mismo año un récord mundial, un récord olímpico y récord mundial bajo techo, por unos márgenes enormes. Pero hay que pensar en esa final que disputó Karsten Warholm y pensar que los dos atletas a los que derrotó, a los que confinó a la plata y al bronce en los 400 con vallas, corrieron ambos por debajo del récord mundial de Kevin Young, del récord precedente que había. Hay que pensar también que Ray Benjamin, el estadounidense, venía de correr una marca a 5 centésimas del récord de Kevin Young pocas semanas antes de los Juegos Olímpicos, y ante rivales de ese calibre logra imponerse Karsten Warholm. Además que no es poca cosa bajar casi un segundo en una prueba de velocidad. Una prueba muy rápida con la polémica de esas zapatillas deportivas de las que hablamos en su día. Y como la mejor atleta del año tenemos a una velocista, es Elaine Thompson, la atleta jamaiquina de 29 años, campeona en los 100 y 200 metros lisos en Tokio, al igual que hizo en Río 2016. Primera mujer que revalida el título olímpico en estas distancias. Además, en Tokio también fue campeona en el relevo 4x100. Omar, ¿podemos decir que Elaine Thompson es la reina indiscutible de la velocidad? Sin duda, ha habido otras 3 mujeres que han logrado revalidar concretamente los 100 metros. Estamos hablando de 2 mujeres, Gail Devers y en los Juegos Olímpicos de Amberes, Wyoming Tyus, pero la primera que lo logra en estos tiempos modernos es Elaine Thompson. También es la 5ª mujer que gana 3 medallas en el atletismo de Juegos Olímpicos, pero es apenas la 2ª que lo hace en pruebas de velocidad después de Florence Griffith Joyner. Aparte que ese récord, esa marca de 10.54 que hizo en Oregon, una de las válidas de la Diamond League, la coloca probablemente como la plusmarquista mundial sentimental para mucha gente que no necesariamente cree en esa leyenda de Florence Griffith, la actual dueña del récord del mundo. Y lo hablamos mucho, que no llegó Elaine Thompson como gran favorita a sus Juegos Olímpicos de Tokio, llegó un poco en la sombra. Shelly-Ann Fraser-Pryce venía, me corregirás, con la 2ª, 3ª mejor marca de la historia y era la gran favorita en ese momento, y Thompson dijo que no. Era la 2ª mujer más rápida de la historia, la 3ª mejor marca porque había un 10.61 que había marcado Florence Griffith Joyner antes, ella tenía 10.60, y creo que habla mucho esta rivalidad de la manera en que el atletismo jamaiquino ha ido desarrollando, porque estas 2 mujeres estuvieron a lo largo de todo el año pues disputándose el protagonismo. Precisamente esa es la siguiente pregunta. Ya no está Usain Bolt, pero Jamaica sigue dominando la velocidad de una manera o de otra. ¿Cuál es el secreto? Para empezar, está Jamaica enclavada en un área, el área del Caribe, que siempre ha sido protagonista de velocidad, basada en una tradición de eventos como por ejemplo los Carifta Games, que es un evento en el que se enfrentan trinitarios, atletas de Grenada, que tuvimos a un Kirani James también en el podio de Juegos Olímpicos. Entonces es un contexto sumamente competitivo. En el caso del femenino, este año tuvimos a 3 mujeres y eso habla también de la profundidad que se tiene, a 3 mujeres ocupando el podio, porque Shericka Jackson, que era una corredora de 400 que se convirtió en corredora de 100 metros, estuvo también presente en el hectómetro. Eso nos habla de la profundidad que tiene la velocidad del atletismo jamaiquino.
Nuestra audiencia venezolana, tus compatriotas dirán, bueno, Yulimar Rojas fue campeona olímpica con un récord del mundo muy longevo que estaba vigente. ¿Por qué Yulimar Rojas no le pudo ganar a Elaine Thompson como atleta del año? A ver, hay que pensar, por supuesto que la hazaña de Yulimar es extraordinaria, pero hay que pensar también en que lograr repetir un triplete de la velocidad 100, 200 y 4 por 100 como lo hizo Elaine Thompson tanto en Río como ahora en Tokio, no es cosa que sea todos los días. Aparte, esa marca de 10.54 que hizo en Oregon la colocó en un sitial histórico importante, además de que psicológicamente el área de la velocidad siempre ha ocupado una primacía a la hora de tomar este tipo de decisiones y siempre ha sido un conflicto permanente del atletismo internacional lograr para las pruebas de campo, digamos, en la misma consideración especial que se tiene con las de pista. Vamos a ver qué pasa entonces el otro año en el Mundial de Oregon, porque ya Yulimar ha anticipado que quiere hacer triple salto y salto largo. Y que quiere los 16 metros en salto triple. Es decir, quiere aumentar el récord y creo que también quiere romper el récord mundial en salto largo. Ella dijo, de hecho, en una entrevista que se le hizo, que en un evento en el que estuvo haciendo una extraordinaria marca, un 7.27, si no recuerdo mal, en salto largo, en esa oportunidad estuvo saltando por encima del récord del mundo. Increíble. Eumar, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí para hablar de atletismo. Vamos a seguir hablando de estos Juegos Olímpicos, porque también hubo una mujer que fue una gran protagonista para cerrar este bloque. Terminamos en las piscinas porque allí la australiana Emma McKeon hizo historia. Ganó 7 medallas solamente en esta edición de los Juegos, 4 medallas de ellas de oro. Un registro difícil de igualar y superando el rendimiento de estrellas como la estadounidense Katie Ledecky. Para conocer más acerca de la historia de esta mujer, vamos a Melbourne con el informe de nuestro corresponsal en Australia, Camilo Montoya. La nadadora australiana Emma McKeon, con 27 años, ha ganado 11 medallas olímpicas en 2 participaciones, en Río de Janeiro y en los más recientes de Tokio. En Tokio, al ganar 7, se convirtió en la primera nadadora en lograr este número de medallas en una sola edición de los Juegos y en la segunda que consigue ese número de preseas junto con la gimnasta soviética María Gorojoskaya, quien lo hizo en 1952. Sin duda, 2021 será un año inolvidable para la deportista más premiada en toda la historia de Australia. Emma empezó a nadar desde muy pequeña y lo lleva en su ADN. Su padre y su hermano compitieron en los Olímpicos y su madre a nivel nacional. La natación es muy importante en Australia. Es el segundo país con más medallas olímpicas en este deporte, con 188, después de Estados Unidos, que tiene 553. Su disciplina y sus logros históricos han hecho que Emma sea muy popular en Australia. En varias entrevistas ha dicho que lo más conmovedor de sus 7 medallas de Tokio fue que ocurrieron mientras la mitad de la población australiana estaba en confinamiento por COVID-19 y los australianos le agradecieron masivamente a través de redes sociales por esa felicidad, por sus logros. Emma McKeon dice que tiene todavía mucho para dar y por eso ahora entrena para los Olímpicos de verano de París 2024. Es momento de hablar de ciclismo. Sin duda, de nuevo, el esloveno Tadej Pogačar se exhibió como el mejor pedalista del año. Campeón del Tour de Francia, la Lieja Bastoña Lieja, el Giro di Lombardía, la Tirreno Adriático y bronce olímpico, entre otros logros. Por eso me acompaña nuestro compañero Lionel Puzagui, especialista en esta materia. ¿Qué tal, Lío? Muy bien, Juan, gracias. Vamos a hablar de un Pogačar que este año ganó ya con el cartel de favorito. No fue una revelación como en el 2020. ¿Eso le da más valor a esta temporada? Sí, yo creo. Como tú decías, en 2020, cuando gana Tadej Pogačar el Tour de Francia, es una sorpresa. Creo que hasta para él es una sorpresa porque nadie lo esperaba y él tampoco. Pero de confirmar siempre es lo más difícil en deportes, no solamente en ciclismo. De ganar en el primer título es muy difícil, pero de confirmar ganarlo otra vez cuando tienes el cartel de favorito es más complicado. Y Tadej Pogačar hizo una temporada que es excepcional. El Tour de Francia que hizo es excepcional. Más grande, digamos, que el año anterior, porque ganó 3 etapas, como en 2020, pero este año lo ganó con una forma mucho más espectacular, digamos, porque llegaba como esta etiqueta de favorito y en la primera crono ya empezó a marcar diferencias sobre sus rivales. En la primera etapa de montaña no la gana, pero hace una diferencia enorme sobre sus rivales y se quedó casi sin rivales hasta el final y fue un dominio total de Pogačar sobre este Tour de Francia.
también lo que hace su temporada excepcional en comparación con 2020 es lo que mencionabas al inicio, que no solamente ganó el Tour de Francia, sino que ganó también 2 clásicas que son monumentos del ciclismo, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía, que es otro monumento del ciclismo. Eso nadie lo había hecho este siglo en el ciclismo moderno, nadie lo logró. Él lo hizo. Y antes de él había solamente 2 ciclistas que son leyendas de este deporte, que son Fausto Coppi y Eddy Merckx. Entonces, por eso es excepcional el año de Tadej Pogačar. Claro, y después de ver eso, y sobre todo después de ver ese gran dominio en el Tour de Francia, lo que pensamos todos, en una carrera de 3 semanas va a ser imposible ganarle a este chico si sigue en ese estado de forma. ¿Tiene rival? Sí, yo creo que tiene rivales. Hacer previsiones en deportes, sabes que es un deporte muy arriesgado. Y vamos a ver lo que pasa en 2022. En el papel podemos decir que no, es que Pogačar va a ganar 3, 4, 5, 6 Tours de Francia. Yo creo que es más difícil que esto, porque vamos a ver de nuevo que su principal rival es su compatriota, el esloveno también, Primož Roglič, que si tiene un poquito más de suerte o menos de mala suerte, quizás que puede rivalizar con él, porque creo que es el que es más completo en el pelotón actual. Creo que Roglič es quizás el único que puede rivalizar con Pogačar. Si no tiene caídas, si no tiene lesión, hay que ver esto. Hay que ver también si Tadej Pogačar no va a caer, por ejemplo, en el próximo Tour de Francia, que es muy complicado, que sale de Dinamarca, que va a pasar entre París y Roubaix, que es una etapa muy complicada con muchas trampas, digamos, con muchas posibilidades de caídas, por ejemplo. Hay que ver cómo Pogačar puede jugar con esto y si todos sus rivales están al tope a este momento, hay que ver si logra conseguir un tercer título del Tour de Francia. Pensar en una bonita carrera en un Egan Bernal al 100% contra un Tadej Pogačar al 100%. Lo que ya vimos en este 2021 fue, al margen del Tour de Francia, en los Juegos Olímpicos de Tokio, una carrera muy dura. Estuvo Pogačar a buen nivel y el que ganó fue Richard Carapaz, también por destacar esa buena gesta del ecuatoriano. Sí, Richard Carapaz hace parte de los mejores ciclistas de los últimos años. No hay que olvidar esto, que ganó el Giro, hizo podio del Tour de Francia, ganó los Juegos Olímpicos este año. Es algo que hay que destacar también. Y en la forma de desarrollo de Richard Carapaz, él dice siempre que tiene solamente 4 años de experiencia como profesional. Es que llegó muy tarde al ciclismo, Richard Carapaz, y está mejorando año tras año. Nos decía en una entrevista que estaba buscando los detalles de mejorar la crono, por ejemplo, de estar aún mejor en la montaña. Son cosas que también no hay que destacar que Richard nos puede reservar unas sorpresas como Egan Bernal, como tú decías, este año. Hay que ver, no sé si son rivales de verdad para el Tour de Francia, pero el ciclismo nos regala muchas sorpresas y muchas veces buenas en América Latina. Entonces hay que esperar para Richard y para Egan Bernal también. Así es, Lío. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre, estar contigo. Gracias. Es momento de hablar de tenis. Sin duda, el mejor tenista del año es el serbio Novak Djokovic, campeón de 3 Grand Slams. Al balcánico solamente le faltó imponerse en el Abierto de Estados Unidos para completar el Grand Slam con las 4 coronas de la temporada. Djokovic suma así 20 Grand Slams en total, los mismos que el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Djokovic aspiraba este 2021 incluso completar un año perfecto. No le ganó los primeros 3 Grand Slam del año y llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio con la posibilidad de ganar ese oro olímpico y después levantar el Abierto de Estados Unidos. Habría sido el denominado Grand Slam dorado. Sin embargo, en Tokio terminó por fuera de las medallas en una cita en donde el campeón fue el alemán Alexander Zverev. Luego, pese a ser el favorito, cayó en la final del Abierto de Estados Unidos contra el ruso Daniil Medvedev. El palmarés de Djokovic quedó así: campeón del Abierto de Australia, el Roland Garros, Wimbledon, el Master 1000 de París, entre los grandes títulos, y también número 1 del año. Es la 7ª ocasión que Djokovic termina como mejor de la temporada, un récord dentro de la rama masculina. Y nos subimos ahora al cuadrilátero porque también hay alguien que sigue siendo el rey. El Canelo Álvarez tuvo sin duda su gran año. El boxeador mexicano ganó todo lo que disputó en esta temporada y se consolidó como la gran estrella en este deporte. Todo el análisis de por qué el Canelo está en esta lista lo tiene nuestro compañero en la redacción, Luis Méndez.
Desde que son 4 los organismos que rigen en los destinos del boxeo internacional, solamente un puñado de pugilistas ha logrado hacerse con los 4 títulos en las diferentes divisiones. Uno de ellos es latinoamericano. Se trata de Saúl Álvarez, mexicano, y quien es apodado El Canelo. Este consiguió en noviembre de 2021 hacerse con el título que le faltaba para ser campeón indiscutido en la división de las 168 libras al vencer por nocaut al estadounidense Caleb Plant. Con ello, deja su registro con más de 50 victorias, 39 de ellas por nocaut, un revés y 2 empates. Su única derrota data de septiembre del año 2013 cuando cayó frente a Floyd Mayweather. Una derrota que, más allá de hacerle caer en su carrera, le permitió impulso suficiente para cosechar 15 victorias y tan solo un empate hasta la actualidad. Pero esto pareciera no ser suficiente para el nacido en Guadalajara, que aspira a más cosas dentro del deporte y por ello ha puesto su atención en la división de los cruceros. Con ello busca su 5º título mundial y ya recibió el permiso del Consejo Mundial de Boxeo para acceder a una pelea en esta división, una división que, por cierto, antecede a la de los pesos pesados. Pero esto podría convertirse en el máximo logro del nacido en México en los próximos años. Un legado que será bastante grande y que dejará un listón muy elevado para quienes quieran sucederlo dentro de esta disciplina. Terminamos este repaso con un piloto que nos entregó uno de los momentos más emocionantes quizás en toda la historia del deporte. El neerlandés Max Verstappen conquistó su primer mundial de Fórmula 1 después de adelantar al británico Lewis Hamilton, 7 veces campeón, en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, el que cerró la temporada. A sus 24 años, Verstappen levantó a bordo de su Red Bull el mundial de pilotos más disputado en los últimos años. En esta temporada ganó 10 grandes premios sobre 8 de Hamilton. En la clasificación final se impuso frente a su rival de Mercedes por apenas 8 puntos. Su madre, Sophie Kumpen, también fue pilota de carreras y su padre, Jos, estuvo en la Fórmula 1. Sobre él habló Max Verstappen tras su victoria. Cuando vi a mi padre al salir del auto, ese fue un momento muy especial, porque empezamos a hablar el uno al otro, de darnos cuenta de que lo que hacíamos en los días de los karts, ya sabes, viajando por toda Europa, juntos en la furgoneta, y luego te miras a los ojos y piensas, lo hicimos, ganamos el campeonato mundial. Y en este repaso de los 10 mejores deportistas del año no podemos olvidar del papel de figuras como Simone Biles, quien resaltó a un nuevo nivel la importancia de la salud mental en el alto rendimiento. Sobre ese tema profundiza nuestra compañera Eumare Saa junto con Rodrigo Sedano en otro especial que pueden disfrutar aquí en France 24. Y con eso terminamos. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Quédense en nuestra pantalla porque la información continúa.